Hombre, yo me empecé a interesar más o menos por la lucha bastante pequeña, con 11 o 12 años, que es más o menos cuando entró internet en mi casa y empecé a indagar sobre este tipo de cosas. Siempre he tenido una personalidad bastante reivindicativa y me daba bastante curiosidad del tema, aunque realmente no me empecé a formar más en serio hasta la cosa de 5 o 6 años, que ya empecé a leer textos y tal. Luego ya me pasé a Twitter, que me sirvió para contactar con otras compañeras y también pues para debatir y organizarme, y sin más lejos, en esta asociación. Cuando tenía algo así como 12-14 años me compraron libros de la librería Mujeres de Madrid que estaban bastante bien, explicaban bastante bien algunas de las teorías del feminismo. Tienen como novelas así para niños de todas las edades, para que te vayas un poco iniciando en el feminismo y entiendas bien los conceptos como gafas moradas o las diferencias entre un niño y una niña, así como libros especializados en la regla para niñas con dibujitos, cosas de esas. Y esas fueron mis primeras experiencias con el feminismo. La verdad es que, como muchas supongo, me inicié a partir de Twitter y de otras redes sociales en lo que es el activismo en sí. Pero la primera vez que busqué sobre feminismo en Google, sobre todo, fue gracias a una profesora de filosofía que nos preguntó sobre por qué creíamos que la mujer estaba en una posición por debajo del hombre. Y eso creó una curiosidad en mí que al final pues se ha convertido en esto. Obviamente desde que me empezara a formar un poquito más en serio, porque claro, antes cuando era más pequeñita seguía estando alienada y eso que estaba leyendo cositas sobre feminismo y tal, pero claro, al final lo que más te hace, lo más alienante al fin y al cabo, es querer encajar socialmente en una sociedad completamente tóxica. Y llega un momento que maduras, creces y lo de encajar te da exactamente igual y al final prefieres ser libre y juntarte con las personas que realmente te desrespetan. Y eso es una cosa que sí que me ha favorecido individualmente, pero bueno, como digo, siempre ha sido más importante el sentimiento de compromiso con una causa y ser un poquito más consciente de las problemáticas sociales que me rodean. Evidentemente, en este caso, la de género, pero también me ha catapultado a muchísimas más causas y ha sido como una palanca para empezar en el marxismo y en el comunismo. El feminismo es un movimiento que te conciencia del papel que tiene la mujer en la sociedad y pretende, desde este análisis, liberarla. Para mí el feminismo es una lucha constante, primero contra ti misma, es decir, contra todo lo que tú crees que ya te han inculcado en la sociedad, y después contra un sistema que sigue buscando alienarte y sigue buscando que estés callada y seas amable con todo el mundo. Así que para mí es eso, una lucha constante, pero también una liberación de todo lo malo que hay, porque el odio que tenemos la mayoría con nuestro cuerpo es en mucha parte culpa del machismo y del capitalismo. Entonces eso hace que te quieras un poquito más a ti misma. En balance, un quebradero de cabeza, porque antes yo veía muchísimas actitudes que las veía como súper normal, pero después de formarme en el feminismo y tal, al final acabo viendo que eran completamente tóxicas para mí, que eran muy machistas y que eran totalmente injustas, que me hacían sentir fatal en su momento por cosas que no lograba identificar, pero es porque estaban siendo injustas, estaban atentando contra mi persona y también contra mis compañeras. Y al final es eso, acabas dándote cuenta, acabas aprendiendo a identificar de dónde viene toda esa mierda y que no es que tú estés mal, tengas algo mal en la cabeza porque no seas capaz de lidiar con ello, es que realmente es injusto. Y bueno, y luego por otro lado también me ha generado un sentimiento de compromiso con la causa. Ahora que ya sé sobre el tema, que sé de qué va la vaina, no puedo quedarme callada y haciendo como si no pasara nada como hacía antes. Las gafas moradas me las puse a partir de que yo leí libros, así como dije antes, las primeras novelas feministas que yo leí para
niños adolescentes, que eran el diario Violeta de Carlota, que te enseñaba un poco a ponerte las gafas moradas y a plantearte como chica adolescente por qué llegada a cierta edad las chicas y los chicos cambiamos, o sea, tenemos que, si se nos había educado como seres iguales, tenemos que empezar a hacer cosas diferentes entre nosotros. Por ejemplo, las chicas tienen que empezar a depilarse, a ponerse determinado tipo de ropa, sentir un pudor diferente que antes no existía entre niños y niñas, a cubrirse los senos. Y fue a partir de ese momento que yo empecé a cambiar un poco mi forma de ser, no a depilarme, porque a mí depilarme nunca me gustó, y como me daba muchísima vergüenza, pues, pero tampoco quería depilarme, pues yo iba con ropa larga en invierno como en verano. Y fue a partir de que yo me leí ese libro que me decía por qué me tengo que depilar y por qué tengo que hacer determinado tipo de cosas, que yo empecé a ir con pantalones cortos y sin depilar, como voy ahora mismo, en verano, sin ningún tipo de pudor. Empecé a sufrir más acoso todavía por parte de mis compañeros, que sí, yo daba mucho asco, todas esas cosas, pero bueno, los términos como sororidad, la verdad es que los aprendí un poco más tarde, ya llegando a la universidad, pero de momento el feminismo que redescubría mi cuerpo lo aprendí con esa edad, con 14 años. Al ponerme las gafas violetas, la verdad es que cambió absolutamente todo. Primero me cambió la forma en la que me veía a mí misma, y después la forma en la que yo veía todo el mundo, porque a través de las dioptrías machistas lo ves en todo de una forma muy edulcorada y muy distorsionada, pero cuando consigues por fin liberarte y ponerte las gafas violetas, esa perspectiva cambia por completo y empiezas a ver machismo en todas partes, porque realmente hay machismo en todas partes. Entonces cambia completamente tu perspectiva.